Buenas noches, mi nombre es Gabriel Elías Soriano Flores, mi matrícula es 2024-0858 y estaré realizando el laboratorio número 2 del módulo 9 Sistemas Operativos 3 con el profesor Adrián Alcántara. Voy a mostrar la fecha y la hora en la que estoy realizando el laboratorio. Viernes 22 de noviembre a las 12:33 de la noche. Vamos a ver qué se nos pide en el laboratorio, que sería este. Instalar Ansible, configurar dos hosts, uno en DigitalOcean, una máquina DigitalOcean y otra máquina Windows. Aquí yo tengo la máquina ya creada, que fue la que se desplegó en el laboratorio anterior con el Terraform. Y tenemos que ingresar por SSH con el usuario Ansible a la máquina Linux y crear los inventarios para cada grupo, para la máquina Windows y para la máquina Linux. Entonces, aquí yo tengo la terminal de la máquina Linux, aquí tengo la máquina Windows y vamos a empezar con el laboratorio, que lo primero sería instalar el Ansible, perdón. Y vamos a esperar a que se termine de instalar. Y en lo que se instala, tengo que mencionar que en el caso de mi distribución, este paquete de Ansible no viene con el archivo de configuración creado, por lo que tendremos que crearlo nosotros. Entonces, aquí tengo lo que vamos a tener que copiar para para crear el archivo de configuración. Vamos a esperar a que se termine de descargar y cuando se termine de descargar, pues vamos a crear el archivo. Ya volvimos y aquí se ha terminado de instalar el Ansible. Aquí lo podemos comprobar. Voy a limpiar la terminal. Un segundo. Y ahora vamos a la ubicación etc. Y si hacemos un ls-l y buscamos una carpeta y le damos para buscar una carpeta que se llame Ansible, vamos a comprobar que no hay ninguna carpeta, por lo que tampoco hay ningún archivo de configuración creado. Entonces para eso vamos a crear una carpeta llamada Ansible aquí en la ubicación etc. Ya la creamos y vamos a la carpeta Ansible. Y aquí dentro vamos a crear un archivo llamado ansible.cfg. Y vamos a pegar lo que tenemos aquí copiado. Ok. Entonces aquí solamente le estamos especificando cuál va a ser el inventario que vamos a utilizar más adelante para que el Ansible reconozca a nuestros hosts, que va a ser la máquina de DigitalOcean y la Windows. Y aquí le estamos especificando dónde va a estar la llave SSH privada de nosotros que vamos a utilizar con el cliente Linux. Y déjenme ver, hostcase checking. Y ok. Entonces para que nos pregunte cuando vayamos a ejecutar comandos remotamente hacia el Linux y tengamos que utilizar sudo, para que cuando se vaya a utilizar sudo como que pregunte por una contraseña y otros parámetros para la conexión SSH. Entonces guardamos esto, comprobamos que se creó, vamos a ver. Y ahí está ya el archivo creado y ahora vamos a crear un archivo que se llama host, que va a ser el inventario, perdón, nano host. Y aquí vamos a pegar lo siguiente, que va a ser esta configuración. Entonces aquí primero vamos a ir a nuestro Windows, porque vamos a necesitar la IP de nuestro Windows. Vamos a esperar que cargue, que está frisada la máquina.
Ok, ahora sí, vamos a buscar la IP de nuestro cliente Linux para configurar ese host en el archivo en el inventario del Ansible. Entonces vamos a utilizar el comando ipconfig. A ver, esta es la IP que vamos a estar utilizando porque es la IP que está en el mismo rango de nuestro servidor. Efectivamente, la punto, sí. Entonces, esto es un grupo que se llama Win, que van a estar los hosts que sean de Windows. Como solo vamos a utilizar un solo host Windows, pues vamos a poner la única dirección IP de nuestro host Windows. Y si vamos a utilizar más hosts, pondríamos aquí las IP de esos hosts. Pero como vamos a utilizar uno solo, pues solo ponemos la IP de ese Windows. Entonces aquí eh, vamos a estar especificando el usuario que va a utilizar nuestro servidor Ansible para ejecutar los comandos remotos y todo eso hacia el Windows. Todavía no hemos creado ese usuario, pero más adelante lo vamos a crear y vamos a configurar también lo que es el WinRM, que es el servicio que utiliza Ansible para poder comunicarse con los hosts Windows. Y aquí solo son unos parámetros para, para el WinRM. Entonces ahora vamos a continuar con el grupo Linux, que lo mismo si se va a utilizar más de un host Linux, pues se van a poner todas esas IP aquí, pero como solo tenemos un host Linux, pues vamos a poner la IP de ese host Linux, que la IP sería la pública de este servidor. Déjame ver cuál es. Creo que es esta, la 64. Sí, la que nos marca aquí, el DigitalOcean. Entonces vamos a utilizar esa IP. Aquí lo mismo, el Linux va a tener un usuario llamado Ansible que no lo hemos creado. Y vamos a estar utilizando, aquí le estamos especificando la llave privada que se va a utilizar para conectarse al cliente Linux. Y aquí la clave del root del, del cliente Linux, que creo que no es esa, pero lo voy a dar así. O no, no, es la clave del usuario Ansible que se va a crear más adelante, sí. Y esto solo es un intérprete que va a utilizar el Ansible para poder comunicarse con el Linux. Aquí copié la configuración dos veces. Entonces ya esa sería la configuración. Vamos a comprobar que todo esté escrito correctamente, no haya ningún error. Ujú. Excelente. Entonces vamos a guardar el archivo, vamos a limpiar y vamos a comprobar que se creó el archivo .ls. Ok, como vemos aquí está el grupo Win repetido dos veces, así que vamos a usar otra vez el archivo. Y vamos a borrar esto. Ahora sí, perdón, cualquier subo. Ahora sí. Ok, entonces podemos empezar lo que vamos a hacer ahora es generar la llave SSH para colocarla en nuestro host Linux. Entonces con el comando SSH, -p, -d, 98, vamos a generar un par de llaves SSH y vamos a esperar a que termine de ejecutarse este comando. Entonces vamos a ver que sigue aquí. Vamos a esperar. Ok, esto es para que se ejecute la ubicación por defecto. Entonces le damos enter, enter y enter. Y aquí ya se generó, entonces le decimos L. No, ls-la. Aquí está en la carpeta .ssh. Y aquí tenemos el ID, vamos a ver ID.pu. Y esto vamos a copiarlo en el host Linux. Entonces vamos al host Linux. Aquí. Pero aquí primero vamos a tener. Cerrar la conexión.
Aquí primero vamos a tener que crear el usuario Ansible, entonces vamos a utilizar el comando @user Ansible. Nos pide una contraseña para el usuario, la que pusimos en el archivo host, que fue esta, la 2024, que la coloqué mal, denme un segundo, pero es 2024-0858, esa es la contraseña que le vamos a poner. Ok, ahora sí. La nueva contraseña es 2024-0858. La puse mal. Y aquí esto lo ignoramos, enter, enter. Y le damos en enter para comprobar la información. Entonces vamos a agregar ese archivo al grupo sudo con el comando usermod -ag sudo ansible. Entonces este es el grupo al que vamos a agregar el usuario Ansible. Entonces con este comando lo vamos a agregar a sudo y lo ejecutamos. Y como opcional podemos utilizar el comando chsh -s bin bash ansible. Esto es para la shell que va a utilizar el Ansible. Entonces limpiamos esto y ahora podemos hacer un sudo Ansible y ya estamos en el usuario Ansible. Podemos hacer un ls, ok, y ya estamos en el usuario Ansible. Entonces, ahora ya creamos ese usuario y si hacemos un ls-a, no tenemos el .ssh, vamos a crear una carpeta aquí que se llame .ssh. La creamos, vamos a esa carpeta y aquí vamos a crear un archivo que se llame authorized case. Lo creamos y aquí es donde vamos a pegar la llave pública. No se debe copiarla otra vez. Y aquí ya la copiamos, entonces voy a guardar esto, doy enter y cerramos. Voy a limpiar esto aquí. Y vamos a ver si nos funciona la conexión SSH. ¿Cuál es la IP? Esta. Entonces, con SSH, Ansible, y vemos que pudimos entrar pues al host Linux sin autenticación. Entonces, por esta parte ya tendríamos el host Linux conectado. Incluso ya podríamos comprobar eh, la, la conexión haciendo el ping. Vamos a ver que es con el comando. Aquí está. Utilizamos este comando para hacer el ping al Linux. Vamos a ver si funciona. Y como vemos, le hizo un ping pues a la dirección correctamente, a la dirección de la máquina cliente Linux. Ahora, ¿qué pasa? No lo expliqué ese comando, perdón. Pues aquí le vamos a utilizar el comando Ansible, le estamos especificando el grupo de host que queremos utilizar. Recordemos que aquí creamos el grupo Linux, que es donde van a estar los hosts Linux. Entonces, lo que hace este comando es buscar dentro del grupo Linux, pues los hosts para hacerle un ping. Aquí lo especificamos, -m, el parámetro m es para especificar el módulo, en este caso ping, que es para enviar paquetes al host, y el -u es para especificar el usuario que se va a utilizar para establecer la conexión, ¿no? Porque ahora, ¿qué pasa si yo le quito Ansible y pongo eso, o pongo
hola, cualquier cosa, ¿no? Entonces si le doy enter me va a salir fallido el ping porque ese usuario no existe. Porque aquí nosotros, déjame ver, ok, sí, sí. Como estamos, sí, como está leyendo la configuración de aquí de los parámetros, el archivo, pues esto no, pues no importa que cambiemos el usuario aquí, pero si vamos al archivo y lo cambiamos aquí donde dice Ansible User y lo quitamos y ponemos cualquier cosa, ¿no? Otra vez, sudo y aquí quitamos el usuario y ahora volvemos a ejecutar el ping. Vamos a ver. Vemos que es falso porque no falló la conexión vía SSH hacia ese host, como podemos ver. Entonces, ahora sí, si volvemos y modificamos el archivo y ponemos el usuario que es, pues sí va a funcionar el ping. Vamos a utilizar el ping otra vez y vemos que sí funciona. Entonces, el parámetro "-u" no tiene que ver. Creo que se utiliza cuando no se especifica un usuario en el archivo de configuración, pero como ya se especificó el usuario, pues lo que va a hacer el Ansible es primero leer pues los parámetros que se establecieron en el archivo de configuración. Por eso es que, aunque se modifique aquí, como el Ansible primero está leyendo el archivo de configuración, pues no va a tomar en cuenta ese usuario. Pero si lo quitamos de aquí, pues y usamos el menú, sí va a funcionar. Entonces, como ya probamos el Linux, ahora vamos a ir a configurar el Windows con unos parámetros. Vamos a utilizar PowerShell para eso. Vamos a abrir el PowerShell y vamos a ejecutarlo con permisos de administrador. Le damos Yes. Y aquí lo que vamos a hacer, vamos a esperar a que cargue eso, pero lo que vamos a hacer es ejecutar este script que lo voy a explicar, bueno, sí, lo voy a explicar cuando lo pegue en el PowerShell. Entonces, vamos a ver, voy a pegarlo aquí. Bueno, como ya ahí mismo se está ejecutando, ok, me está dando un error. Parece que tengo algo mal configurado, déjame ver. Vamos a ir aquí a redes. Dios, tengo dos tarjetas de red aquí, tengo que eliminar una en un segundo. Ok, ahora sí. Entonces vamos a propiedades. El error que me daba era que había una tarjeta de red que no estaba configurada como aquí en Network Profile, que estaba en pública la otra tarjeta de red y por eso la eliminé. Ahora sí, si volvemos a ejecutar el script, pues sí va a funcionar. Déjame ver. Entonces voy a explicarlo aquí mismo el script. Pues es que este script va a de manera automatizada a configurar el WinRM para poder comunicarse con el Linux. Y aquí más abajo le estamos diciendo que cree un usuario llamado Ansible con la contraseña que nosotros queramos, que en mi caso le puse 2024-0858. La va a guardar como texto plano, ok. Y aquí el full name, eso ya no importa. Va a ser Ansible User y la descripción usuario Ansible, ¿no? Entonces aquí se va a agregar un grupo. Ah, no, perdón, el usuario Ansible se le va a agregar al grupo administrador para que tenga permiso de administrador y aquí se está especificando que es Ansible el que va a ser agregado a administrador. Entonces aquí está diciendo que utiliza el puerto, ¿dónde está? Aquí,
Bueno, me lo ponía, pero era el 95, no, el 5985, el HTTP de Ansible, ok. Entonces vamos al PowerShell para ejecutar el script y configurar el WinRM. Entonces ahí se empieza a ejecutar. Hasta ahora no me ha dado error por lo de la tarjeta que ya la eliminé. Ahora vamos a esperar a que termine de ejecutarse y cuando termine volvemos. Ok, aquí en esta parte simplemente le vamos a dar a que sí para que continúe el proceso de configuración del WinRM. Entonces ya cuando termine esto, pues volveremos. En esta parte nos pide como un nombre con el que se va a mostrar el servicio o el protocolo de WinRM. Le podemos poner cualquier cosa, pero yo le voy a poner Ansible o Ansible WinRM. Entonces, vamos a ver si termina de ejecutarse. Ya se está ejecutando. Ok, solo hay que terminar y aquí le damos Enter. Y ya se ejecutó. Entonces, déjenme limpiar esto. Y con este comando winrm get winrm/config /service podemos ver la configuración del winrm. Y aquí unas cosas que tenemos que tener en cuenta. Este parámetro aquí que dice allow uncrypted tiene que estar en true porque esto ya con el script, que lo voy a dar en la descripción, ya se configura. Déjenme ver si lo veo por aquí. Míralo aquí. Este parámetro se configura. En el caso de que si cambian el script y lo ponen en false, cuando vayan a utilizar el módulo WinPing para hacer el ping del servidor Ansible al Windows, no va a funcionar. Entonces tiene que estar en true. Tenemos que verificar, ¿qué más? Vamos a ver, que esté agregado el puerto HTTP de Ansible, que es por el puerto que se va a comunicar con el WinRM, que es el 5985, y ya no más cosas. Ahora desde nuestro servidor Ansible lo que vamos a hacer es hacer un ping al host Windows. Vamos para comprobar que hay conexión primero. Entonces hacemos sudo y vemos que funciona el ping. Entonces, ahora sí, como ya configuramos el Ansible, otra cosa importante que la mencioné anteriormente, lo de la tarjeta de red, el Network Profile o el perfil de red tiene que estar configurado en privado, porque si no está configurado en privado, como pudieron ver ahorita, el script les va a dar error. Entonces tiene que estar en privado. Y también en muchos casos, déjenme abrir el firewall, el Windows viene con unas reglas desactivadas por defecto que van a impedir la comunicación entre el Linux, entre el servidor Linux y el Windows. Entonces, para activar estas reglas, entramos al firewall y aquí donde dice Inbound Rules, vamos a darle y vamos a buscar dos reglas que están aquí abajo. Aquí están File and Printer Sharing, Echo Request y CMP v4-in. Entonces, estas dos tienen que activarlas. En mi caso estaban desactivadas, pero ya yo las habilité. Pero si las deshabilito, miren qué pasa. O sea, si intentamos hacer el pin otra vez, se va a quedar cargando y no va a comunicarse con el Windows. Entonces, por eso es importante activar estas dos reglas. Vamos a hacer el pin otra vez. Y ahí vemos que ya funciona el pin otra vez. Excelente. Entonces ya con eso tendríamos el WinRM configurado y el Ansible configurado de este lado. Entonces vamos a hacer el ping hacia el Windows con el comando, con este comando. Déjenme hacer un cat post para que vean mejor. Entonces con el comando Ansible win, que aquí estamos especificando el grupo al que se le va a hacer, al que el Ansible va a acceder, al grupo de hosts, en donde Ansible va a buscar un host para hacerle ping. Entonces el grupo win, y dentro del grupo win tenemos la IP de nuestra máquina Windows, ¿no? Entonces le estamos utilizando el módulo WinPin. Noten aquí que con el Linux, con el host Linux, utilizamos el módulo pin, no el WinPin.
porque el WinPin es el modo que se utiliza para pues eso, hacer el pin desde el Ansible hacia los host Windows. Entonces vamos a darle un enter para configurar, ver si funciona y solo queda esperar. Y como vemos aquí, pues ya salió el pin, buscó el usuario Ansible e hizo el pin. Incluso creo que no estoy conectado en el usuario Ansible. Vamos a ver. Pero si salgo, le doy Ansible User, se me va a conectar, pero va a tardar un poco. Pero como ya vieron, pues buscó el usuario y hizo el pin. Déjenme entrar aquí con mi matrícula, que fue la contraseña que establecimos. Va a durar un poco entrando, pero bueno. Y déjenme ver. Ahora, si hacemos lo que hice ahorita con el Linux, que fue configurar, perdón, cambiar el usuario a uno que no exista o que no tenga permisos, voy a poner lo que sé, y hacemos el WinPin otra vez, tendría que dar error porque ese usuario no existe y especifica exactamente. Me dice que las credenciales especificadas pues fueron rechazadas por el servidor porque no existen. Entonces vamos a quitar eso otra vez. Y listo, bueno, ya esto tomaría algunos minutos, pero ya eso sería todo por la práctica de hoy. Muchas gracias por ver.